Así que podemos abrir nuestras Biblias en la carta a los Efesios, el capítulo 6 y el versículo 4. Efesios capítulo 6 y el versículo 4. Y sorprende cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se dirige a los padres con un solo versículo, que es el verso 4, y que dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No es difícil para todos los que estamos leyendo este versículo que hay dos mandatos para los padres, muy claros aquí. Dice, y vosotros padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que Pablo comienza primero con un mandato que es negativo, que dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué significa eso? Tratarlos con amor, tratarlos de una manera que afirmen su afecto hacia ellos. ¿Para qué? Para que no se vuelvan hostiles, para que no se vuelvan enojados contra nosotros los padres. Ese es el mandato negativo del apóstol Pablo y luego habla de un mandato positivo. Dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dos mandatos muy claros para todos nosotros que somos padres. ¿Qué es la crianza de los hijos? No es tan complicado si lo leemos en este versículo 4 a través del texto, ¿no? La crianza, según el texto, nos parece muy sencilla, como la define Pablo. Ame a sus hijos para que no estén enojados con usted y llévelos a conocer al Señor. Así, tan sencillo la crianza de los hijos. Ame a sus hijos para que no estén enojados con usted y llévelos a conocer al Señor. Por el tiempo que nosotros estamos viviendo en el día de hoy, generalmente los padres están viendo la crianza de los hijos como una situación que es aterradora, porque es una responsabilidad muy difícil, y es verdad, es una gran responsabilidad. Y aunque el mandato del Señor es tan simple, sin embargo, reconocemos que en cierta medida la crianza es una tarea seria y difícil, pero no por las razones que la mayoría de las personas están pensando. El mundo piensa que es difícil por unas razones equivocadas, en verdad. Según la Biblia, sí sabemos que son difíciles, pero por unas razones que son diferentes a lo que el mundo está pensando. Muchas personas tienen cierta resistencia a tener hijos porque dicen, no, es que ya voy a tener hijos, entonces eso es muy costoso. Hay que comprar los tarros de leche, el alimento, la atención médica. Cuando un niño se enferma, pues hay que tener dinero para llevarlo al hospital, hay grandes gastos que hacer. Y luego la escuela, el colegio, la universidad, la ropa y un montón de cosas. Y entonces la gente dice, no, es muy difícil tener hijos, la crianza es muy difícil. Además, puede ser muy difícil para muchas personas porque tienen de alguna manera una meta personal. Dice, esta meta personal que tengo, mi hijo podría truncar los sueños de mi vida. Así que deciden no tener hijos. Y les parece difícil, entonces la crianza. Y finalmente los niños demandan mucha atención e inversión de tiempo. Es lo que dicen, y mientras más grandes son los hijos, en verdad, más grandes son los problemas. Todas estas preocupaciones de lo que el mundo sostiene el día de hoy son reales, en verdad son reales, pero superficiales en verdad, son superficiales. En cierta medida, todas estas cosas son un desafío para los padres. Claro que sí, todas estas son razones de desafío para los padres. Pero el verdadero desafío que como padres tenemos se reduce a dos áreas que no tienen nada que ver con las razones que las que el mundo está diciendo. Y si vamos a amar a nuestros hijos de tal manera que no estén enojados con nosotros y que los criemos en disciplina y amonestación del Señor, el verdadero desafío de los padres en verdad viene de dos áreas. Una área es externa y otra área tiene que ver con una área interna.
Estos son los verdaderos desafíos, pero el mundo no los entiende. Nosotros tenemos que entenderlos como cristianos, porque la Biblia nos habla sobre estas dos áreas. El área externa significa la presión de la sociedad y la cultura que nos rodea. Esa es una área muy fuerte. Esos son los desafíos que tenemos como padres, en verdad. Y el área interna significa la presión de la propia naturaleza del niño que está dentro de él. La naturaleza del niño que está dentro de él. Ser padres es difícil porque es costoso. Sí, se requiere invertir tiempo. No es una distracción de nuestra agenda o un punto más de lo que yo debo hacer en mis tareas del día. No, eso no es la crianza de los hijos, ¿sí? Porque se responde a muchas demandas. Pero más difícil es por las fuertes presiones de la sociedad que nos rodea y por la naturaleza de nuestros niños. Y hasta que nosotros no comprendamos estas dos áreas, no vamos a entender lo que es ser padres. No vamos a entender lo que significa ser padres, porque vamos a caminar a tientas, atendiendo otras situaciones, pero no las áreas cruciales que debemos atender. Hablemos un poco de estos dos grandes desafíos que tenemos. En primer lugar, lo externo quiere decir la cultura que nos rodea, esta cultura en la que vivimos. Y la vida hoy en día, francamente, ya no es simple, tal vez como lo era antes, porque ya no se centra en el hogar. Ya la vida del día de hoy no se centra en la familia como una unidad. Anteriormente la vida sí era así, era una unidad familiar. Por ejemplo, las personas en el campo, toda la vida ellas desarrollaban dentro de su hacienda, de su tierra, de su granja. Ellos desayunaban juntos, iban a la escuela, eran enseñados por uno o dos maestros, sus hijos nada más, y luego regresaban a casa, almorzaban, trabajaban junto con sus padres y merendaban juntos. Así era, todo centrado en la unidad de la familia. Incluso las familias que vivían en las zonas más urbanas todavía tenían una influencia predominante en el hogar y con la familia, porque tanto los padres, las iglesias, las escuelas tenían los mismos estándares de la comunidad que se establecieron para la educación de la infancia, incluso la formación infantil. Todos hablaban de lo mismo, todos encontraban lo mismo. Pero esto no hay el día de hoy, todo esto ha desaparecido. La infancia está desapareciendo, si es que no ha desaparecido totalmente, porque antes la ropa usada por los niños era diferente de la ropa de los adultos, pero hoy los niños exigen vestir igual que los adultos, con las mismas ropas de sus padres. Los juegos de infancia, yo recuerdo los juegos cuando estaban en crecimiento en los días de nuestra niñez y adolescencia, jugábamos a las escondidas, al vale, a la rayuela, el béisbol, poniendo nuestras propias reglas y cambiándolas, y hasta jugábamos fútbol con pelotas de papel. ¿Qué nos íbamos a imaginar que podríamos jugar con la trionda como en el Mundial el día de hoy? Eso era una ilusión, ni siquiera nos imaginábamos. Hacíamos comedias, los balones de fútbol, y así era como se jugaba, ¿sí? No teníamos la supervisión de ningún adulto. Jugábamos allí con otros niños, nos reuníamos y hacíamos el juego. Y lo hacíamos por diversión. Hoy en día no es tanto así. Y nos preguntamos dónde están esos juegos de la infancia. Pregúntele a los jovencitos. En su mayor parte, el juego de ahora no es para la diversión de los niños y la expresión de la imaginación de la infancia, sino que es para la reputación de los padres, que han eliminado sistemáticamente toda imaginación y la mayor parte de la diversión del niño. Lo han quitado. Aún si lo llevas a jugar pelota, es que tu hijo tiene que ganar. No, es que no te dejes, tienes que ganar. Ya ellos no lo hacen ni por diversión. Hay algo que los padres lo empujan y lo hacen por los mismos padres.
Y luego está el comportamiento, el lenguaje, las actitudes y los deseos. No se puede básicamente distinguir entre niños y adultos el día de hoy. Los niños están hablando como si fuesen adultos. Sus actitudes son en muchas cosas como adultos. Su vocabulario es un adulto. Y debido a la electrónica, nosotros sabemos cómo se ha dimensionado todo esto. La televisión, los celulares el día de hoy, todas esas formas de los medios de comunicación modernos producidos directamente por la electrónica, ahora ni siquiera podemos concebir vivir sin un teléfono o sin alguna cosa electrónica o aparato, porque todo es tan indispensable el día de hoy. Pero ¿qué significa el resultado? Se produce una población de niños sobreexpuesta sin control, demasiada exposición y no tienen control. Expuesta a todo sin tener en cuenta un plan de aprendizaje. El niño aprende, pero no tiene un plan de aprendizaje. De repente, en su casa, sus hijos ya no son solo capaces de saber lo que usted les dice y lo que su profesor les dice, pues ellos encienden la televisión o van al internet, van al teléfono y son bombardeados con cualquier información sobre cualquier tema, cualquier cosa, en cualquier momento y a cualquier nivel. Le pueden hablar. Toda la jerarquía educativa ha colapsado bajo el peso de video, ¿sí ves? Así que la pantalla, sea de la televisión o sea de un teléfono o lo que sea, no realiza distinción alguna entre un adulto y un niño, ninguna. Ellos no están. La pantalla muestra todo a todos. Y la televisión, la pantalla tiene una gran influencia sobre los niños. Y eso erosiona la línea divisoria entre la infancia y la adultez de 3 maneras. ¿Por qué? ¿Qué 3 maneras? Porque no requiere una instrucción para entender su forma. Solo el niño empuja el botón y ya está mirando. Nada más, eso es lo que hace. Pone el dedo allí, ya está mirando. En segundo lugar, no tiene exigencias complejas de la mente o el comportamiento, porque casi no hay programas educativos, ¿ves? Ni en la televisión, programas educativos que hagan pensar y razonar. Y las imágenes que se ven más bien merman el pensamiento. Y en tercer lugar, no hacen separación de la audiencia. Una pantalla presenta y no hace separación de audiencia. Es como si ya estuviésemos participando allí. ¿Ves? Vemos el partido de fútbol y con HD, y si es inmenso, es como si tú estuvieses allí jugando el partido de fútbol. Vaya, esto sí es un golpe. La inocencia está en los niños. Inocencia, como en las cuestiones de la vida, se pierde por completo en este ambiente. Comienza a perder esa inocencia. A veces hay programas que están dirigidos a ciertos grupos de personas. A veces hay información exclusiva para gente que puede entender esa información. Por ejemplo, si todos aprenden lo que los abogados saben, no habría ningún abogado. Pero más o menos así somos ahora nosotros también. Sabemos de todo y de todas las profesiones y nos queremos como ser mejores que los doctores, ¿sí? Pero es así. ¿Por qué? Porque tenemos mucha información, ¿sí ves? Entonces, si sabemos tanto de medicina, ya no habría médicos. Si todo el mundo sabe lo que saben los predicadores, entonces ya no habría predicador, ¿sí ves? Y si los niños saben lo que los adultos saben, no hay niños. Y eso es lo que está ocurriendo. No hay infancia. Están demasiado expuestos a su mente y emociones que no pueden ellos manejar todo eso. Ni aún nosotros que somos adultos podemos manejar tanta información. Y ellos tienen toda esa información y no pueden manejar. Y ante esta embestida de este mundo corrupto, con las ideas equivocadas que tiene este mundo, con los malos deseos, sus palabras equivocadas y las malas acciones de este mundo y sus actitudes equivocadas,
los niños pueden convertirse en graves problemas a los padres y a la sociedad. Ellos están expuestos constantemente a cosas que ellos no son capaces de manejar emocionalmente, no son capaces de manejar moralmente y no son capaces de manejar socialmente y menos espiritualmente. Y lo que sucede entonces es que el niño no tiene autocontrol y el dominio de sí mismos para hacer frente a los problemas que surgen a causa de esta información. Y no sabe cómo resolver con tanta información. ¿Qué más hay? Bueno, de alguna manera una disminución gradual en la vergüenza y la pérdida gradual de automoderación. Porque como todo se ve, todo es permitido allí en la pantalla, ellos también van perdiendo eso. Un autor dijo: el acceso a la fruta prohibida de la información para adultos, los niños son expulsados del jardín de la infancia. Y ya no hay infancia en muchos niños, ¿ves? El índice de delitos en nuestro país, en un gran porcentaje, es realizado por menores de edad. Hace pocos días somos testigos por las noticias que se han regado a través de la internet y de todas las redes sociales. Como esos dos niños son adolescentes, el rostro de infantes todavía, cómo llegaron a hacer lo que ellos hicieron. En nuestra ciudad hay detenciones de adolescentes en relación con violación, con tortura y hasta asesinato. Y luego cuando los tomas presos están llorando como un niño. Pero hacen todo eso de adulto. Vaya, este camino es sin precedentes en verdad, tanto que con frecuencia y la brutalidad de la delincuencia infantil y menores de edad indica que el concepto de la infancia se está yendo rápidamente, si es que no se está yendo totalmente. Como el mundo adulto se abre en todas las formas imaginables a los niños, es inevitable que emulen la actividad criminal de adultos, porque eso es lo que hace el niño. Y no solamente la actividad penal de adultos, sino la inmoralidad de adultos. Así que tenemos un inmenso problema. Aquí tenemos una generación de niños, una generación que está sobreexpuesta y que tienen que ser tratados como adultos porque tienen toda la información de adultos. Y en lugar de vincular a los padres al control de ellos, se les enseña que nunca le peguen a su hijo. Hoy en día se les enseña que nunca disciplinen a su hijo. Y si algo le pasa a su hijo, usted tiene que entender cuál es el problema de él. ¿Entiendes? Y el problema entonces para ellos no es el pecado, el problema es la falta de autoestima. Ese es el problema del niño. Eso es lo que dicen. ¿Qué tienes que hacer entonces para este mundo? Eleva el autoestima del niño. Fatal. Romanos 12:2. ¡Qué fatalidad! Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. No te conformes a la cultura de este mundo. No se amolden a la forma de vivir de este siglo presente. No se acomoden a la forma de vivir de los demás. Pero eso es lo que dice este mundo. Dice, necesitan elevar el autoestima del muchacho o de la muchacha. Este inmenso desafío puesto en los padres, en la crianza de los hijos desde el exterior. Este es el problema del exterior, grave. Es lo que tenemos que entender. Si queremos ser padres correctamente, tenemos que entender lo que significa ser padres. No es que me va a costar más, no es que me va a quitar tiempo, no es que tengo que invertir. Esos son problemas que todos los pasamos. Ese no es el problema real, este es el problema real externo. Este es el problema real externo. ¿Ves? Y esto se ve agravado por la segunda área que también debemos reconocer. Y si no la reconocemos, nos vamos a perder de criar correctamente y no vamos a ser los padres que Dios está queriendo.
¿Cuál es esta segunda área? Bueno, esa viene desde el interior. ¿Y qué quiere decir esto que viene desde el interior? Que niños y niñas bien pueden ser ignorantes cuando entran en el mundo, pueden ser ingenuos, pueden ser inexpertos, sí, pueden ser lindos, nuestros hijos, nuestros nietos, pero no son inocentes respecto al mal. Tenemos que entender esta parte interna. La simiente de todo pecado se siembra allí en el corazón de cada niño. Allí está la simiente de todo pecado, está sembrada en el corazón de cada niño. El propio David en el Salmo 51:5, él dice: he aquí, en maldad he sido formado. En maldad he sido formado, dice, y en pecado me concibió mi madre. No es que Betsabé había cometido un pecado terrible, no. Está hablando de su naturaleza interna, caída, ¿sí? Y él dice así: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La semilla del pecado ha sido sembrada en el corazón de cada niño. La semilla de maldad está en cada niño que nace. Y la verdad, escuche esto, porque es muy importante. La verdad no es que de alguna manera, si las cosas salen mal, nuestros hijos más adelante podrían perderse. Tu hijo no se va a perder. Es que tu hijo ya está perdido, porque está sembrado el mal en él. Recuerda que esta semilla del mal la obtenemos por herencia de Adán y Eva. Nacemos así, los niños nacen así. No es que mi hijo más adelante se puede perder. Ese no es el problema. Pero así se piensa, ¿no? Es que podría luego desviarse o perderse. No es eso. Porque nuestros hijos están mal. Desde que ellos nacen están mal. Porque la campaña del pecado está incrustada en la naturaleza del niño. ¿O no has visto a los niños en todo su orgullo y todo ensimismados en ellos? ¿No le has visto cómo actúa él? ¿No está lleno de pecado? ¿No está la semilla de maldad ahí gobernando su vida? No es que si las cosas salen mal como queremos, nuestros hijos van a estar a la deriva espiritualmente y moralmente. Los hijos no vienen a este mundo en busca de Dios y su justicia, ninguno. O sea, tú dices, no, es que mi hijo va a decidir bien por Dios. Nunca va a buscar a Dios, nunca va a buscar la justicia de Dios. Vienen al mundo en busca del cumplimiento de sus deseos pecaminosos, eso sí, y los notas claramente. Trata a un niño, quédate una hora con él y puedes ver una variación de deseos pecaminosos. Eso es lo que él busca. Eso es lo que buscan nuestros hijos. Todo lo que se requiere para una cosecha trágica de nuestros hijos es que les permitamos expresar sus deseos más perversos. Pero la sociedad te dice eso: oye, déjale expresar a él sus deseos, lo interior de él, déjale salir, ¿sí? Si le permitimos manifestar su naturaleza depravada, entonces en el futuro vamos a tener los asesinos que tenemos el día de hoy, y jóvenes, ya casi niños, yendo a la adolescencia, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que vemos por las noticias. Tendremos pedófilos, ¿sí? Un horrible crimen es abusar sexualmente de los niños, y esto va a un incremento inimaginable aquí en nuestra ciudad y en nuestro país. Tendremos violadores, si esto sigue así. Tendremos personas con comportamientos crónicos. Tendremos a los pervertidos sexuales como los homosexuales. Terrible peligro. Un homosexual casi siempre va a dañar a niños. Tienes que cuidarte. Pero ese es el resultado de lo que estamos obteniendo. Hace poco salió en redes sociales de una jovencita, ya de tener ahora unos 18, 19 años, pero yo la conocí cuando era niña, era una niña de 4 o 5 años cuando la conocí,
Y ahora aparece con otra jovencita de su edad tal vez, casándose. 2 chicas casándose. Y su padre felicitándola. Es terrible lo que vivimos. Esto no estamos en una suposición, es que estamos viendo los resultados. Y la gente siempre está preguntándose, ¿qué les pasó cuando eran niños o jóvenes? ¿Qué les pasó a estos niños o a estos jóvenes? ¿Qué hicieron sus padres con ellos? ¿No te has puesto a pensar tú cuando algo no sale mal en nuestra familia? El primer pensamiento, porque lo he tenido, ¿qué hice mal yo? ¿A dónde estuvo el error? ¿Qué es lo que no hice bien? ¿Qué es lo que hice mal? Siempre se está preguntando uno, ¿qué hicieron sus padres con ellos? Y nos imaginamos que han estado seguramente, es así porque el entorno de esa familia tiene que haber sido un entorno violento en esa familia. Deben haber estado en alguna situación en la que fueron maltratados, fueron abusados, por eso han resultado así. Y la pregunta siempre es, ¿qué hicieron sus padres con ellos? ¿Y sabes cuál es el problema? El problema no es qué es lo que hicieron sus padres con ellos. Ese no es el problema. El problema es qué no hicieron sus padres con ellos. Ese es el problema. ¿Qué es lo que no hicieron sus padres con ellos? El problema de tener hijos asesinos en masa, pedófilos, violadores, pervertidos sexuales, delincuentes, no es porque sus padres le han hecho algo a ellos, no, sino que el resultado, que son el resultado de lo que sus padres no hicieron. Es lo que no hemos hecho nosotros. Ese es el problema de los padres. ¿Qué es lo que no hicieron con ellos? Por eso la pregunta correcta no es qué hicieron sus padres con ellos, sino que lo correcto es qué no hicieron sus padres. ¿Qué es lo que no hicieron? Y podemos recordar a Salomón en el Proverbios 22:15. ¿Recuerdan? Proverbios 22:15. La necedad. Escucha, la necedad, es decir, el rebelarse, el ser tosudo, en hacer siempre el deseo propio, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. La Biblia sabe que ese es el problema, es lo interno del niño, ya está ligada la necedad al corazón del muchacho. Y tú y yo debemos saber eso, porque la Biblia nos está abriendo el entendimiento y nos dice, ese es el problema de tu hijo. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Ahí está, ¿ves? Y esto es lo que ha sucedido. Simplemente el muchacho siguió los dictados de su naturaleza pecaminosa y es aterrador. Nuestros hijos nacen lindos, ¿verdad que nacen lindos? Todos nuestros hijos son lindos, son adorables nuestros hijos, nuestras hijas, pero podemos hacer de ellos hijos réprobos si no tenemos ningún compromiso para criarlos. Podemos hacer de ellos hijos réprobos, ¿sí? Si no los criamos en disciplina y amonestación del Señor. Y si no nos comprometemos a usar la vara de la corrección, la vara me estoy refiriendo para usarla hasta niños, ya no más grandes, 9, 10 años, ya no la vara, ya no resulta la vara, ¿sí? Estaremos permitiendo que los hijos expresen y manifiesten libremente su depravación con los resultados que estamos viendo el día de hoy a gran escala en nuestra ciudad. Mira, leamos un salmo, el Salmo 58:3, si vamos al libro de los Salmos. Dice así, se apartaron los impíos desde la matriz, ¿ves? Desde la matriz. No han nacido, allá están en el vientre de su madre. Lo pone así de alguna manera el salmista. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpientes, son como el áspid sordo que cierra su oído. Vaya. ¡Qué tremendo!
Nuestros hijos serían como pequeñas serpientes, son mentirosos desde su nacimiento. ¿O quieres contradecir la Escritura? O tú dices, mi hijo nunca ha mentido, mi hijo siempre dice la verdad, yo lo conozco. Qué equivocados estamos, porque no conocemos la Escritura. No conocemos la Escritura. Esta es la naturaleza de pecado. Pero si lo quieren llamar teológicamente, lo llamaríamos depravación total. Esa es la depravación total. Pues, no estamos diciendo que nacen depravados, se nos viene a la mente que son lujuriosos, pervertidos sexualmente. No nacen así, pero depravación total es que nunca van a agradar a Dios, por más que tengan el mejor comportamiento que ellos se propongan. Así que la comprensión de esta depravación total de nuestros hijos es la base fundamental de todas las prácticas de crianza. Esto es lo que debemos entender. Y como padres podemos controlar a nuestros hijos depravados si les enseñamos la moral y castigamos de una manera adecuada, de una manera amorosa, pero firme. ¿Sí? Pero no solo queremos que lleguen a controlarse a sí mismos, lo que de verdad queremos es que ellos pasen de las tinieblas a la luz. Eso es lo que queremos, que ellos lleguen a ser creyentes. Queremos que tengan un corazón transformado, para que en lugar de amar el pecado, amen la justicia, ¿sí? Que en lugar de querer dar plena expresión a sus malos deseos, quieran dar plena expresión a lo que es honrar a Dios. Por eso el problema no es qué hicieron con ellos, qué es lo que hicieron los padres con ellos, sino qué no hicieron los padres con ellos. Y eso es clara evidencia de si vemos una vida así en los niños, es entonces no se preocuparon por ellos, es rápido. Podemos decir, no se han preocupado por ellos. Nadie les ha mostrado la norma divina a estos hijos. Nadie les castigó con la vara, con amor y firmeza. Y sobre todo, nadie los ha llevado al conocimiento de Dios por medio de Jesucristo para que haya un cambio sobrenatural, porque no hay otra manera de cambiar, sino solo sobrenaturalmente. Y debemos entender que nuestros hijos y nietos no son los santos angelitos que van dedicados por el camino sin corromperse. No, son pecadores corruptos que deben ser guiados a la conversión y ser santos del Señor. Debemos reconocer que un hijo es una versión en miniatura de nosotros mismos. Esa es la verdad. Es una versión en miniatura de nosotros mismos. Es depravado y necesita transformación, igual que nosotros. Y el Señor nos cambió. Ahora el mundo reconoce el desastre de los hijos el día de hoy. El mundo los está reconociendo. Y el mundo dice, ¿qué vamos a hacer? Y puedes tener muchos pensadores y socialistas y de todo, y psicólogos y todos reunidos. Y todo lo que van a tratar son los problemas superficiales, no el problema gravitante, el verdadero problema que tenemos los padres. Así que tenemos este tremendo problema con estos niños que están fuera de control y la mayoría están enojados. Sus padres, ¿qué han hecho? Los han frustrado a ellos, los han provocado a ira a estos hijos. Y ahora estos hijos son unos iracundos, amargados y más rebeldes que ningún otro. ¿Qué vamos a hacer? El mundo se pregunta, pero ¿cómo podemos solucionar? Y dicen, no, esto es que socialmente, es un problema social, que el gobierno tiene que actuar de alguna manera. La mayoría de los psicólogos se reunieron y llegaron a una solución. Increíble la solución. Usted la va a escuchar. Y esta solución lamentablemente los lleva al infierno. Pero esa fue la solución de los psicólogos, los lleva al infierno. La respuesta de ellos es, los niños carecen de autoestima. Los niños carecen de autoestima. El niño no tiene una adecuada autoestima. El niño no se valora, no tiene un adecuado orgullo por su propia persona.
y necesita verse a sí mismo como una persona, un niño noble, un niño bueno, un ente maravilloso. Y es necesario entonces que él se ame a sí mismo. Y se coge a los jóvenes y se les dice, solo tienes que amarte a ti mismo como eres. ¿No has visto en todas las películas que dicen, nunca cambias, sé siempre lo que eres? Dice. Siempre se escucha estas frasecitas, pero esta es la filosofía de este mundo impregnada. Mira, has dado tanto a los otros que necesitas darte ahora tu lugar y ámate a ti mismo. Necesitas amarte a ti mismo, ¿no? ¿No es esto lo que escuchas en todas las películas que vemos? Vaya. Y eso es como más o menos que tú dejas una hornilla de gas abierta allí y no le has prendido el fósforo y lo dejas una hora allí saliéndose el gas y luego vas a prender el fósforo y ¡boom! Eso es lo que ocurre. Pero ese es el gran consejo de la psicología. Hay una canción conocida, los que saben inglés, yo lo hablo en español, pero yo le digo, usted sabe el cantante. Dice, todo el mundo está en busca de un héroe. La gente necesita a alguien a quien admirar. Nunca he encontrado a nadie que cumpla mis necesidades. Así que aprendí a depender de mí. El amor más grande de todos es fácil de lograr. El amor más grande de todos es aprender a amarse a sí mismo. Podríamos decir que es el himno nacional de la autoestima. Si usted sabe la canción, me la dice después, no da bueno. El resultado de este énfasis de autoestima es que usted tiene que someterse a todos los niños. Usted se somete a los niños porque cada niño tiene el derecho para expresarse, ¿no? Para que se sienta bien consigo mismo. Eso solo aumenta el comportamiento fuera de control, que ya no sabe cómo controlar por tanta información que recibe, no sabe él mismo cómo controlar. Y algunas escuelas y colegios ¿sí? se están adaptando a esto también, y la gente está abandonando las normas de la obtención de notas como sobresaliente, muy bueno, insuficiente. No le pongamos eso. ¿Cómo les va a castigar al niño y va a decir que ha sacado una nota mediocre? Bueno, pero la psicología lo hizo así, y todos los centros de educación han cambiado eso. Si saqué un 5, pues eso fue lo que saqué. ¿Cómo le puedo adobar eso? ¿Cómo le puedo cambiar? No hay cómo cambiarlo. Un psicólogo, profesor y autor dice que el problema de la niñez y juventud actual es una cuestión de autocontrol. Y el problema es que no saben cómo controlarse a sí mismos. ¿Sabes? El que dijo eso está cerca de la verdad. El problema del niño es el autocontrol, porque él no sabe cómo autocontrolarse. Sí, esa es la realidad que están viviendo. Y cuando ha dicho esto, ha diagnosticado correctamente eso. Pero el problema no es que necesitan autoestima para solucionar eso. El problema es que necesitan más autocontrol. Eso es lo que ellos necesitan. Si usted tiene dominio de sí mismo, va a controlarse a sí mismo y no va a estar fuera de control. Eso es lo que necesita el niño. Entonces, ¿cuál es la solución con los hijos? ¿Cuál es la solución? Hoy vamos a ver una pequeña parte. No sé, recién comienzo el sermón, pero no se preocupen, que es cortito. Sí. Vamos a ver una parte y la próxima semana vamos a ver el análisis más detallado de este versículo 4. ¿Cuál es la solución para con los hijos entonces? Efesios 6:4, que dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y cuando dice padres, está refiriéndose a padre y madre. Padre y madre. Ahora, vamos a empezar desde el principio. ¿Qué es lo que tienen que hacer los padres para cambiar esta situación? ¿Cuál es el trabajo del padre y la madre? ¿Cuál es el trabajo de ellos? Bueno, por lo que hemos leído en el versículo, eso es lo que vamos a ver el resto de este tiempo, consiste en enseñar un poco de la ley de Dios y llevarlos al conocimiento de Jesucristo.
criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Enséñale de la ley de Dios y llévalos al conocimiento de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que se convierte en los padres? En primer lugar, Dios te ha puesto en un gran privilegio para con tus hijos, que tú seas el evangelista de ellos. Padres, ustedes son evangelistas. Eso es lo que podríamos decir en primer lugar. Los niños necesitan saber que son pecadores. Pero ¿cómo los padres cristianos se resisten a decirle al hijo que es un pecador? ¿Cómo le voy a decir eso? Le voy a amargar la vida a mi hijo chiquito. Pero eso es lo que dice la Escritura. Si te conviertes en un evangelista que le vas a dar el evangelio, tu hijo necesita saber que es un pecador, que él necesita saber en términos muy claros la profundidad del pecado en su propia naturaleza. Necesita saber. Tu hijo, si ya tiene 10, 11 años, él sabe claramente todas sus debilidades, porque el Padre se los ha dicho durante todos los años anteriores. Saben lo que no puede. Y ahí está la dependencia hacia Dios y la búsqueda de Dios. ¿Ves? Pero el Padre no hace eso el día de hoy. El Padre le da, no, si tú eres campeón, tú eres exitoso, tú eres esto, tú eres lo, no te dejes, sigue aquí, sigue acá. Pura autoestima. Necesitan que se les enseñe, que sientan que esos impulsos son malos, ilegítimos, y que esos impulsos así deshonran a Dios, y que por este hecho ellos se encuentran alejados de Dios y no lo conocen a Dios. Eso es lo que tú necesitas decirle a tu hijo. Tú necesitas decirle que se les muestre claramente las consecuencias de ese pecado. Mira, yo he sido cristiano ya por algunos años, pero siquiera 20 años de mi vida no sabía cómo criar a mis hijos. Yo no les enseñé tanto eso, ¿sí? Todos los días nos reuníamos para hablar unos 15 minutos de la palabra de Dios, ¿no? Y hablábamos un poco del evangelio y todo eso. Pero es esto lo que necesita saber tu hijo, cuáles son las consecuencias del pecado. Y los padres cristianos cometen el error de pensar de que sus hijos, por estar en el ambiente cristiano, en esa cultura cristiana familiar, piensan que sus hijos son cristianos. No son cristianos todavía. Tienes que decirle las consecuencias del pecado. Los hijos necesitan saber que pierden la bendición de Dios si ellos se encuentran en pecados, que sus vidas van a tener dificultades si ellos cometen pecados, y lo finalmente que le va a ocurrir es la muerte y el infierno eterno. Los niños necesitan saber las consecuencias. No le puedes engañar, no le mientas, tienes que decirle la verdad. Los niños necesitan ser evangelizados con la verdad del pecado, la verdad de la muerte y la verdad del infierno. Cuando se predica el evangelio, tienes que hablar por lo menos un 75% de la ley y el juicio, y el 25% de la gracia y del perdón. Porque si no, no van a entender qué es la gracia y el perdón. Si no le hablas del pecado, el 75% por lo menos, y del juicio de Dios sobre eso, él no va a entender qué es gracia, qué es perdón. Yo sé que la mayoría de las iglesias, aún a toda la iglesia y los adultos, no predican eso, ¿ves? Pero nosotros somos padres, que Dios nos está advirtiendo a nosotros que somos evangelistas, que tenemos que hablarle de este tema. No podemos predicar de la gracia y el perdón si la gente no está entendiendo la ley y el juicio. No vas a entender nada del perdón de Dios, ni la gracia de Dios. La vas a tomar como una cosa barata. Ah, qué bueno que me está dando gracia a mí, me hace mejor persona. No entiende el evangelio. Pero si entiende la ley de Dios y el juicio de Dios, ay, esto es lo que yo merezco. Y ahora veo lo que es la gracia. Ahora veo lo que es el perdón. Quisiera alcanzar el perdón. Puedo entender si entiendo la ley y el juicio. Si sus hijos deben comprender que necesitan mucho más que conocer a Jesús como su amigo, porque eso es lo que se predica. No, Jesús tu amigo, Jesús tu amigo.
Y eso es el eslogan de muchas iglesias y las predicaciones en muchas iglesias. Jesús es tu amigo. Ellos necesitan saber sobre la ley de Dios. Ellos necesitan saber que han violado la ley de Dios, que no tienen la capacidad para complacer a Dios con nada de lo que ellos puedan hacer, por más esfuerzo que hagan. No le vas a agradar a Dios. No puedes agradarle a Dios. ¿Por qué? Porque sus corazones primero tendrían que ser transformados, o morirán y perecerán en el fuego eterno. No hay otra manera de evangelizar a un niño y tampoco de evangelizar a cualquier otra persona. Esa es la manera de evangelizar a cualquiera. Jonathan Edwards dijo que siempre que él predicó a los niños les gustaba predicar sobre el infierno. ¿Por qué les gustaba predicar sobre el infierno? Porque el niño se aterroriza más fácil si le hablas del infierno y del pecado y del castigo. El niño se aterroriza fácilmente porque él es más crédulo. Son más susceptibles a los terrores, a los miedos, ¿sí? Y a estas cosas atractivas de gloria en el cielo también. Si le hablas que hay una gloria en el cielo, una vida eterna, bueno, son más susceptibles a la verdad y son más susceptibles también al error. Cuando sus hijos van a la escuela, le consideran a usted como una autoridad. Y es importante eso, porque ellos siempre están considerando como una autoridad. Por eso es más fácil conducir a la verdad tal como es y librarlos del error. Sus hijos necesitan saber que Dios está airado todos los días contra el impío y que ellos están excluidos, que está enojado con su pecado y Él los va a castigar en el infierno si no son perdonados por la fe en Jesucristo. Tienes que decirle eso a tus hijos. Ellos tienen que entender eso, si no, ¿cómo va a entender el Evangelio? ¿Y cómo va a entender la gracia de Dios? Si no saben en la condición en la que se encuentran. Y también tienen que entender que si ponen su confianza en Jesucristo, sus pecados serán perdonados y no tienen por qué temer. Que pueden vivir con la esperanza y el gozo del cielo. Así que la primera tarea de los padres es gastar energías en la salvación eterna de sus hijos. ¿Ves lo que debemos hacer como padres? ¿Ves lo primero que debemos hacer? Pero a veces vamos por muchas otras cosas superficiales, no digo que no sean reales, pero esto es lo primero que debemos hacer. Recuerde, sus hijos son ignorantes del evangelio que salva. Y más aún cuando en las iglesias no se predica el verdadero evangelio. Y usted tiene que decirles, ellos son pecadores y carecen de miedo a las consecuencias de su pecado porque no conocen el evangelio. Entonces cometen cosas y ellos no tienen miedo al pecado. Hay que hacerles saber que son egoístas, que son egocéntricos. Tiene que hacerles saber que son orgullosos y mostrarles las acciones de ellos para que reconozcan ellos que ellos lo que están anhelando siempre son los placeres mundanos, que están influenciados por el mundo que les rodea y que están afectados por malos amigos. Si usted no les enseña eso, ellos no van a poder entender las bendiciones de la salvación, ni el gozo de la conversión en la vida de ellos. Unas personas en un estudio bíblico decían que Dios siempre ha estado, no eran cristianos, en un estudio bíblico dice, Dios siempre ha estado con nosotros. Y ya usted cuando escucha eso, Dios siempre ha estado con nosotros. No soy malo, no he cometido muchas cosas graves. Me ha bendecido el Señor muchísimo, materialmente y muchas otras cosas, ¿sí? Y yo tengo el favor de Dios. ¿Ha escuchado personas que dicen así, tengo el favor de Dios? Hermanos, hay que abreviar el mensaje del Evangelio cuando enseñamos a los niños. No hay razón bíblica para hacerlo. No debemos abreviarlo. Debemos ser muy claros y muy pacientes para comunicar el mensaje. No debemos usar tantas palabrerías. La Biblia nos enseña que lo que debemos hacer como cosa minuciosa es lo que dice Deuteronomio 6 y 7, que dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes.
constantemente estamos dándole la verdad mientras se presenta la oportunidad, hablándole sobre Dios, sobre el juicio, sobre la gracia y el perdón y la salvación. Cuando se pone en pie, cuando se sienta al acostarse en el camino, cuando se da la oportunidad, puedes hablarlo, ¿sí? No tiene que ser algo confuso, no tiene que ser algo complejo lo que le digas, algo sencillo, ¿sí? Algo sencillo, pero claro. Y se debe empezar tan pronto como usted puede enseñarles. Y Dios sabe que llega a la disposición del corazón. Y siempre se pregunta, ¿a qué edad puede él ser alcanzado? Bueno, es diferente en cada niño y diferente en cada circunstancia, pero ellos tienen que ser lo suficientemente maduros para entender el pecado y la rectitud, para entender el arrepentimiento y la fe, para entender el castigo. 12, 13, 14 años, qué sé yo. Tienen que ser lo suficientemente mayores para comprender la gravedad de su pecado, la naturaleza de la norma santa de Dios. ¿A qué edad debe entender eso? Bueno, esto varía de niño en niño, pero desde muy pequeño ya puedes comenzar a enseñarle. El principio es enseña. Y a medida van desarrollando el entendimiento, Dios obrará hasta llegar al punto de la comprensión. Se haga tan claro para ellos. No debemos suavizar el mensaje que suena desagradable. No le voy a hablar del pecado porque es desagradable. No le voy a hablar sobre el infierno y el juicio. No le voy a hablar sobre la sangre de Cristo. ¿Qué es eso de la sangre? No le voy a hablar de la cruz, de la expiación por los pecados. No baje el tono de la demanda de compromiso con Cristo, que es la entrega, es su señorío. Él es mi Señor, mi Señor. Yo estoy completamente gobernado y dominado por Él. Él es mi Señor. Ellos necesitan saber todo eso. ¿Qué clase de pasos secuenciales de información debo darles a mis hijos al presentarles el Evangelio? Bueno, brevísimamente con esto vamos a terminar. Tal vez hacer un esbozo de qué le puedo predicar a mis hijos. Y esto es durante todos los años de la vida que Dios nos da como privilegio estar con ellos, enseñar y enseñar. Número 1, lo que yo debo hablarles primero a mis hijos es sobre la santidad de Dios. Santidad de Dios. Enséñales a temer a Dios, que Dios es un Dios santo, que no puede considerar el pecado, y que Dios es sin pecado, sin errores, que Dios nunca hace nada malo. Eso debe estar grabado en su mente, que no dice algo malo, ni nada malo, ni piensa algo malo, que Dios es perfectamente santo. Empiece con eso, hablando de la santidad de Dios. No empiece con Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Inicie con una norma santa de Dios. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Vaya. Eso, ahí debemos comenzar. Comience con Josué 24:19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podéis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. No hay santo como Jehová. Eso es lo que debes enseñarle. Sed santo porque yo soy santo. Entonces comience con la santidad de Dios. Mostrar que Dios es absolutamente santo y ha establecido una norma absolutamente santa. ¿Cuál es la norma? Lo que predicó Jesús en el Sermón del Monte: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Vaya, y pregúntenles si son perfectos como Dios, y ellos van a decirte: no, yo no soy así. Ellos saben que no lo son, porque Dios es santo. Dígales que odia el pecado. Dios odia el pecado. Y dígales que Dios está enojado con los pecadores y que los pecadores no pueden estar en su presencia. En segundo lugar, una vez que le habla de la santidad de Dios, muéstrele su pecado. Muéstrele su pecado. ¿Quién más que nuestros hijos que le conocemos? ¿Quién más le puede hablar de su pecado que nosotros? Muéstrele su pecado
para que entiendan que ellos no han estado a la altura de esa norma divina que es la santidad absoluta de Dios. Y dígales que el Evangelio es el remedio para ese pecado. Dígales eso para que todo el énfasis de la buena noticia sea este mensaje de perdón a una persona que está condenada, que de lo contrario perecerá por siempre el infierno. Dígale que Dios le dará el perdón. Dios le dará el perdón. ¿Y cómo le puedes mostrar el pecado a tu hijo? Bueno, se le puede hablar de los pecados específicos, las malas actitudes de tus hijos, las malas palabras que se le salen a tus hijos, las mentiras que dicen tus hijos. Todos hemos pillado a nuestros hijos mintiéndonos. Chiquititos están allí diciéndote que no ha cogido nada, que él no ha comido lo que tú le estás preguntando. Así son, mentirositos. Dígales que eso deshonra a sus padres también, la falta de respeto deshonra a sus padres. Pero más allá de eso, hablar sobre el hecho de que cualquier cosa y cada cosa en su vida, no importa lo tan buenos que te esfuerces por ser, oye, te quedas corto ante la norma perfecta de Dios. Es decir, no has caído en todos estos pecados, pero aun cuando te esfuerces por hacer lo bueno, mira, no le agradas a Dios, no le vas a poder agradar a Dios, porque eres un pecador hasta la médula. Recuerda que nacemos en pecado y en el peligro hacia el infierno para todos los que nacemos. Pero dígales que no están solos, que todos están en la misma situación. Tú no, este no es la situación solo de tu vida, es la de toditos los niños, toditas las personas. Y dígales que usted también estuvo en una situación así, igual, antes de venir a los pies de Jesucristo, en la misma situación antes de recibir el perdón de sus pecados. Usted puede testificarle eso. Marcos 2:17 dice, yo no he venido a llamar a justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Jesús solo ha venido por los pecadores. El que se cree justo, lo que está es un pecador orgulloso que ni siquiera sabe su propia condición. Pero al que se reconoce pecador, a esos viene Jesús. Están reconociendo que son pecadores y puede traer arrepentimiento a ellos. Entonces ellos tienen que saber que son pecadores y también que Jesús vino a llamarlos. Explíqueles Romanos 3 del 10 al 18. ¿Recuerda? Todo ese texto importante. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Nadie busca a Dios. Mentiroso el que dice, yo he sido religioso desde chiquito. En mi religión siempre he buscado a Dios. Mentirosos. Todos somos mentirosos ante esta verdad escrita en Romanos. No hay quien busque a Dios. Y ahora que le ha mostrado su pecado y le ha dicho que Dios odia el pecado y que todos están en la misma situación, ahora dígales que no pueden hacer nada para ganarse esa salvación. Sabes que estás imposibilitado. Ahora que ya conoces tu situación y que estás allí, no puedes hacer nada para ser salvo. Esto es importante. Esto es importante. No puedes hacer nada para ganarte la salvación. Dígales que están en una grave situación de la que no tienen capacidad de solicitar ninguna salida. No tiene salida, no hay escapatoria para ninguno. Que sus pecados han sido tan ofensivos a Dios que no pueden salvarse a sí mismos. Romanos 3:20 dice, porque las obras de la ley nadie será justificado delante de él. En otras palabras les dice que son pecadores como todos los demás y ellos no pueden hacer nada para ganar la salvación. Probablemente algún niño le diga, bueno, yo voy a tratar de ser mejor, de aquí me voy a comportar mejor. Eso no lo hará. Eso es mentira, ¿ves? Por más que te propongas, no vas a hacer eso. Recuérdales que están en un estado de indefensión, de impotencia. Ellos no pueden ayudarse a sí mismos. Y una vez que le ha dicho de la santidad de Dios y le ha mostrado su pecado, en tercer lugar, dele instrucciones acerca de Cristo y lo que hizo Cristo, de la obra de Cristo. Dele instrucciones. Cuénteles la historia de Jesús. Dígale que Él es eternamente Dios. Dígale que Él es Dios. Porque ese
Esa es la verdad del Evangelio. Dígale que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, que Dios asumió un cuerpo y entró en el mundo, que Dios es amor y trató de salvar a los pecadores que estaban muy alejados de Él. Y les dice que Jesús es el Dios eterno. Tiene que decirles que Jesús es Señor de todos. Debe contarles, Apocalipsis 17:14, que el Señor es Señor de señores y Rey de reyes. Jesús es eso. Tiene que decirles. Cuéntele de Filipenses 2, del 9 al 11. Aquí lo hemos estudiado, toda esa carta a los filipenses, que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ese es el nombre del Señor. Y en ese nombre toda rodilla se va a doblar. Y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuéntele eso. Debe contarles todo eso. ¿Sí? Él es el Señor de todos. Dígales que Él es eterno. Que Él, el siendo Dios, se hizo hombre. Dígales que vino al mundo y tomó la forma humana. Dígales que Él vivió una vida pura y sin pecado. No pecó. De hecho, esa es la garantía de nuestra salvación, que no cometió ningún pecado, que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice el autor de los Hebreos. Él no cometió ningún pecado. Y no hubo engaño en su boca, ninguna palabra fue para engañar a alguien. Dígales que el Dios eterno es el Señor de todos, que se hizo hombre y fue absolutamente sin pecado. Y entonces le dice que se convirtió en el sacrificio por nuestros pecados. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No hay otra manera de ser justificados sino en la muerte de este Dios hombre, de Jesucristo. Dígale que ese Jesucristo se convirtió en el sacrificio por nosotros, que Él recibió la ira de Dios que yo merecía. Dígales que Él derramó su sangre y murió como una expiación por nuestros pecados. Y por esa muerte en la cruz hay un camino de salvación que se ha proporcionado para los pecadores. Y debe decirles que murió llevando nuestros pecados. Y entonces le habla acerca de la resurrección, porque este es el Evangelio. Murió, pero también resucitó. Dígales que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dígales que salió con vida de la tumba para demostrar que había pagado realmente nuestros pecados y cumplido la justicia de Dios. El pecado vencido vence la muerte y ha sido vencido Satanás. Dígales toda la historia de Jesús. Usted la sabe, está en las Escrituras y la escucha cada semana. Y finalmente le va a decir en cuarto lugar que Dios le pide una respuesta. Dios te pide una respuesta. ¿Y qué es esta respuesta? Arrepentimiento. Arrepentimiento y fe. Necesitan arrepentirse y confiar en Jesús como Señor y Salvador. Cuénteles del apóstol Pablo cuando visitó Atenas y ahí en ese foro ateniense, él les dijo que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso es lo que está pidiendo el Señor. Dígales que necesitan confiar en Jesús, que creer que Él murió por ellos y que Él los salvará. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Así se le dijo al carcelero de Filipos.Ínsteles a poner la confianza en Cristo. Dígales que busquen al Señor mientras puedan ser hallados, que no pospongan ese llamado que Dios les hace. Se declaran con ellos para ser reconciliados con Dios de esta manera. ¿A qué hora puedo decirles eso? Temprano, a toda hora, como hemos leído en Deuteronomio. Van a responder de manera positiva si se hace en un ambiente de amor. Recuerda que para no provocar a ir a nuestros hijos, nosotros debemos tratarlos con amor. ¿Y qué debo hacer? Sigue haciendo eso, sigue haciendo eso. Solo Dios sabe cuándo tu hijo puede ser transformado.
Solo Dios sabe el tiempo cuando le puede dar la fe para que la ponga en Jesucristo y sea transformado, sea justificado. Liderar, guiar a los hijos a la salvación no es diferente de guiar a la salvación a cualquier otro adulto, a cualquier otra persona. Es lo mismo. ¿Por qué? Es el mismo evangelio. Pero hay una ventaja cuando usted lleva el evangelio a los niños, porque los niños son más tiernos, los niños son más suaves, los niños son más sensibles que un adulto, ya que no están con años acumulados de egoísmo, de lo mundano y de las concupiscencias de su vida como el adulto. Ellos todavía no están en todo eso. ¡Qué privilegio que se tiene llevar a nuestros pequeños a Cristo! Esa es la tarea más grande que tenemos, el ser administradores de nuestros hijos, trabajar de esta manera enseñando, orar por ellos, para llevarlos al conocimiento de Cristo. El tema de la crianza no es controlar a nuestros hijos como un fin en sí mismo. Eso no es. Controlar así son los gobiernos estos socialistas que nos quieren controlar. El del anticristo va a ser totalmente controlador. Los padres no somos para eso, ¿sí ves? El fin es llevarlos a Cristo. Ese es el fin, llevarlos a Cristo. Entonces el Espíritu Santo los transformará en el interior. Él es quien trabaja para neutralizar la presión del mundo, que es el área externa, el gran problema que tenemos. Es el Espíritu Santo el que podrá neutralizar la presión del mundo y también las unidades de la depravación en cada niño que está internamente. Próxima semana vamos a explicar en detalle el versículo 4. Así que los esperamos. Oremos. Padre, gracias por la bendición que nos das de estudiar tu palabra, abrir este libro, Señor, y ser abiertos nuestros ojos a las verdades que tú quieres que nosotros entendamos y comprendamos, y tu Espíritu Santo nos ayude y nos dé la capacidad, nos alumbre, Señor, nos ilumines para entender estas verdades y ver nuestra propia familia, ver en mi propio entorno y poder actuar, dándonos el poder para actuar. Porque tú das no solo el deseo, sino el querer y el hacer por tu buena voluntad, Señor. Bendícenos. Gracias te damos por todo, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.